Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Estados Unidos aumenta las sanciones contra Cuba. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que prohibirá a las aerolíneas estadounidenses volar en los 9 aeropuertos internacionales en Cuba, con una excepción, el de José Martí en La Habana. Según se informa en un comunicado del Departamento de Transporte, esta medida entrará en vigor el próximo 10 de diciembre, motivada por el aumento de la presión por parte de la administración de Donald Trump al régimen de Cuba debido a la represión a su propio pueblo, además de su continuo apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, pidió en una carta al Departamento de Transporte que suspendiera la autorización de vuelo para poder fortalecer las sanciones contra el gobierno de Cuba. Recordemos que la semana pasada, el Departamento de Comercio estadounidense anunció restricciones para impedir que el gobierno de Miguel Díaz-Canel alquile aviones para sus aerolíneas estatales. Esta medida obligó a la aerolínea estatal cubana de aviaciones a suspender sus vuelos a México, Venezuela y a otros destinos del Caribe. Según el responsable del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, se trata de aplicar cambios a las sanciones existentes contra Cuba con el objetivo de mantener los dólares americanos fuera de las manos de los militares cubanos, el espionaje y los servicios secretos. Vamos con otro tema. El canciller de Cuba condena la medida de Estados Unidos que suspende los vuelos de sus compañías aéreas a 9 aeropuertos de la isla. La restricción entrará en vigor en 45 días. El gobierno estadounidense ha anunciado que suspenderá los vuelos comerciales programados a 9 destinos en Cuba, dejando a las aerolíneas solo con la autorización para viajar a La Habana. La medida se hará efectiva el próximo 10 de diciembre. Ha sido el secretario de Estado estadounidense quien se lo ha pedido a la titular del Departamento de Transporte. Esta acción evitará que el régimen de Castro se beneficie de los viajes aéreos estadounidenses y use los ingresos para reprimir al pueblo cubano, ha dicho Mike Pompeo en su cuenta de Twitter. En el comunicado del Departamento de Estado también se especifica como motivo el apoyo del gobierno cubano al presidente de Venezuela. Las aerolíneas tienen 45 días así para concluir sus operaciones en otros destinos que no sean La Habana, entre las afectadas al menos American Airlines y JetBlue. Esta medida supone el aumento de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para limitar los flujos de efectivo que entran a la isla, puesto que populares destinos como Santiago de Cuba, Camagüey o Varadero están entre los que ya no podrán recibir vuelos desde territorio estadounidense. La aerolínea JetBlue, por ejemplo, ha hecho público un comunicado en el que dice lo siguiente: planeamos operar en total conformidad con la nueva política sobre el servicio aéreo programado. Estamos comenzando a trabajar con nuestros diversos socios gubernamentales y comerciales para comprender el impacto total de este cambio en nuestros clientes y operaciones. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez ha rechazado enérgicamente la decisión del gobierno estadounidense. A través de su cuenta de Twitter ha asegurado: mutila sus libertades, daña vínculos pueblo a pueblo. No nos arrancarán concesiones, venceremos. Recordemos que ya el pasado 18 de octubre se anunciaron nuevas sanciones desde Estados Unidos a Cuba por su apoyo a Nicolás Maduro, unas medidas que, entre otras cosas, restringen exportaciones de bienes a la isla. Ya en septiembre también el Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sanciones a embarcaciones y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba. Por su lado, en el marco de la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el presidente de Cuba hizo una fuerte crítica en contra del intervencionismo por parte de algunas potencias y particularmente rechazó las agresiones del gobierno de Donald Trump, que ha agudizado el bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba. Ante ello, el presidente cubano aseguró que su país no cederá ante las amenazas y pretensiones estadounidenses, ni en su empeño de avanzar hacia la construcción de una nación próspera y sostenible. Agradecemos al Movimiento No Alineado su histórica posición de condena y rechazo al bloqueo de más de 5 décadas contra nuestro país y a la ley Hart-Burton, de marcado carácter extraterritorial que expresa el exacerbado grado de agresividad de Estados Unidos contra la resistencia de nuestro pueblo. Esa política criminal es el principal obstáculo a nuestro desarrollo, pero también es una expresión del irrespeto de la gran potencia por los derechos humanos de los cubanos, el derecho internacional y el libre comercio. Contra toda lógica humana de convivencia en el respeto a las diferencias,
el bloqueo se recrudece por día. Apenas pasa una semana sin que se anuncien nuevas medidas de estrangulamiento a nuestra economía. Como los piratas de otras épocas, el actual gobierno de los Estados Unidos ha extendido su política de cerco hasta el mar, persiguiendo y sancionando con saña a empresas, buques y navieras que participen en el transporte de combustible a Cuba. Hoy queremos reiterar ante ustedes que no cederemos ante las amenazas y las presiones y que no renunciaremos al empeño de avanzar en nuestro proyecto de construcción de una nación próspera y sostenible, más próspera y más sostenible, mientras más libre, independiente, socialista y soberana. Rusia alista tropas en Siria. Unos 300 militares rusos se han desplegado en el noreste de Siria, en el marco de un acuerdo con Ankara para custodiar la frontera turco-siria. En un comunicado emitido por el Ministerio Ruso de Defensa, señala que se tiene que realizar operaciones especiales, según el cual los uniformados se encuentran en la zona de 30 kilómetros de ancho de la frontera sirio-turca, definida en el más reciente acuerdo entre Ankara y Moscú sobre la situación en el norte sirio. La medida tiene como objetivo respaldar el contingente de policía militar a facilitar la retirada de las milicias kurdas de la frontera siria y llevar a cabo patrullas de mantenimiento de paz junto a las unidades del ejército sirio. Se agrega también que enviaron a Siria otros 20 vehículos blindados, incluidos los multiusos todoterreno TIG y los resistentes a las minas. Estos equipos se dirigen a la base aérea rusa de Meymin, ubicada en el oeste sirio. Además, Moscú enviará otros 33 equipos militares para ayudar a cumplir su misión en el país levantino, conforme el acuerdo concretado el pasado martes por el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Las fuerzas sirias pueden regresar a amplias partes del territorio para garantizar junto a los rusos la salida de los combatientes kurdos, contra quienes Ankara lanzó el pasado 9 de octubre una ofensiva. Este convenio, tal como señala Vladimir Putin, es muy importante, crucial y ayudará a resolver la muy tensa situación que se ha creado en la frontera turca. Sin embargo, siendo abandonados por sus aliados estadounidenses y frente a la perspectiva de una invasión turca, los kurdos no han tenido más remedio que recurrir a la protección del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, quien prometió proteger a los ciudadanos sirios y frustrar la tentación turca con todos los medios legítimos. Un largo convoy con cientos de soldados entró por la noche del jueves en Kobane, una ciudad del extremo norte de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, unos 180 vehículos del ejército del presidente sirio Bashar al-Assad han llegado a esta ciudad en la frontera con Turquía. El viernes, también en la frontera, pero más al este, patrullaban vehículos blindados con banderas rusas en virtud de un acuerdo entre Moscú y Ankara. El régimen sirio y su aliado ruso han acelerado el despliegue de sus tropas en la frontera con Turquía, después de que Estados Unidos anunciara el envío de refuerzos militares para proteger campos petroleros en la zona controlada por los kurdos. De su lado, Moscú anunció el viernes que cerca de 300 militares rusos establecidos en Chechenia fueron enviados como refuerzo a Siria. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, después de la firma del acuerdo entre los presidentes de Rusia y Turquía el pasado 22 de octubre, comenzó la aplicación de este acuerdo mediante el patrullaje que realiza la policía militar rusa y las tropas del ejército árabe sirio en la zona fronteriza con Turquía para vigilar la retirada de las facciones kurdas a una distancia de 30 kilómetros de la línea fronteriza con Turquía. Actualmente, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, mantuvo una videoconferencia con el comandante de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, Mazloum Abdi, durante la cual afirmó que Rusia pretende ampliar las rutas de patrullaje y también incrementar el número de la policía militar rusa en territorio sirio, de modo que se prevé enviar en la próxima semana 2 batallones de la policía militar rusa que integran a 276 militares rusos y también 33 unidades bélicas asirias para completar este trabajo junto a la policía, las unidades de guardia fronteriza siria. Cabe destacar que los kurdos afirmaron que se retiraron de la zona extendida entre la ciudad de Ras el-Ain y Tal Abyad a una distancia de 30 kilómetros de la frontera con Turquía y continúa la retirada de las restantes zonas, sobre todo de la parte oriental del río Éufrates hasta la frontera con Irak,
desde la frontera con Turquía. Hay que destacar que también Rusia, después de terminado el plazo de 150 horas para la retirada, se realizará un patrullaje conjunto ruso-turco a una distancia de 10 kilómetros de la frontera con Turquía. El ejército árabe sirio, por su parte, continúa el despliegue en las zonas de las cuales se retiraron las fuerzas kurdas y asimismo las tropas invasoras norteamericanas, sobre todo en la provincia de Alepo, Al-Raqqa y Al-Hasaka.